en una nueva semana de podcast constitucional, ya con panel permanente. La idea es que estemos semana a semana junto a Luis Alejandro Silva, que fue elegido con una tremenda votación para el Consejo Constitucional, y con Gonzalo Arena, abogado, director de carreras de Derecho de la Universidad San Sebastián, en este podcast que hacemos el libro con la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián. Durante el proceso pasado estuvimos con Germán Concha, conmigo, con Eduardo Sepúlveda comentando semana a semana y manteniéndolos informados del proceso. Este año queremos repetir esto a través de este podcast con Luis Alejandro Silva, que es quien va a estar adentro, y con Gonzalo Arena, que vamos a estar analizando desde afuera este proceso. Ahora quiero partir, obviamente la noticia está hoy día en lo que ha ido aprobando la comisión experta, y quizás privilegio de conductora partir dando yo mi propia opinión, pero la verdad que a mí me llama la atención mucho de lo que se ha conocido del texto aprobado por los expertos, porque es como si no hubiera habido una elección el 7 de mayo. Uno entendía que esperaron, ya me costaba entender que hubieran esperado la votación del 7 de mayo para votar los artículos, pero bueno, esperaron. Me imaginaba que era para escuchar lo que la gente estaba diciendo y quizás por ahí orientar un poco el texto, pero fue todo lo contrario. Uno percibe que aquí hay un interés de los expertos oficialistas por dejar todo atado y bien atado para el Consejo elegido que empieza su trabajo a partir del 7 de junio. Encuentro que el texto aprobado, y ahí le vamos a preguntar a los dos que comparten panel conmigo, el texto aprobado para mí genera nuevos problemas y me cuesta encontrar algún problema actual que solucione el texto por lo que hemos conocido. Y doy algunos ejemplos. No se consagra la libertad de elección en materia de salud, no se consagra la propiedad, ni la herencia, ni la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, se consagra una paridad de salida, se consagra el derecho a huelga sin necesidad de que esté en un proceso de negociación colectiva, se consagra una iniciativa derogatoria de ley, o sea, popular, derogatoria popular de ley, se habla de vivienda adecuada y preferentemente privada. Esto fue muy discutido en la convención, preferentemente, o sea, ojalá privada. Se habla también y se redacta un mecanismo de reemplazo de la Constitución, es decir, se ponen en el escenario del propio fracaso. Y hay un tema que nosotros lo hablamos una vez con Gonzalo, con el tema de los partidos políticos, ¿no es cierto?, en que órdenes de partido, pero además, si un partido político echa a un parlamentario, ese parlamentario pierde su cargo parlamentario que fue elegido por votación popular. O sea, imagínense lo que hubiera pasado con los parlamentarios de la democracia cristiana que estuvieron por el rechazo. O sea, ¿quién se hubiera atrevido a estar si el partido al expulsarlo pierde su cupo de senador o de diputado? Porque a veces no es el parlamentario el que se desvía del partido, sino que el partido el que se desvía de sus ideas matrices. Gonzalo, ¿cómo ves tú? Voy a partir con Gonzalo Arena. Primero, ¿cómo ves tú lo aprobado por la Comisión de Expertos a grandes rasgos? ¿Y qué estrategia ves atrás de este texto que estamos conociendo hoy día? Bueno, yo creo que la Comisión de Expertos todavía está muy con el trauma de la Convención Constituyente. Entonces creen que llegar a acuerdos a como dé lugar con todos, incluyéndolos a todos, es como el gran fin de la Comisión de Expertos. Y yo creo que eso es un error. Y además creer que la Comisión de Expertos es la que reúne toda la sabiduría, ¿no es cierto?, de lo que debería ser un texto constitucional. Entonces que después van a llegar esta tropa de bárbaros de 50 personas electas que va, ¿no es cierto?, a destruir esta obra de ingeniería constitucional. Ahí me parece que es una mala disposición, y no es entender el proceso, porque yo encuentro insólito o encuentro imposible que un texto constitucional sea bueno si tiene el acuerdo del Partido Comunista o del Frente Amplio. Uno entiende del Partido Socialista, que son las personas que, hasta el socialismo, que creen en la democracia liberal, en los principios de separación de poderes, del Estado de Derecho, pero cuando hablamos del Frente Amplio del Partido Comunista, eso es tirar la pelota fuera de la cancha. Ahí ya no estamos hablando de democracia liberal, estamos hablando de personas que quieren sustituir la democracia liberal por una democracia hegemónica. Entonces, solo me puede llevar a sospecha este acuerdo tan amplio. Bueno, pero que entiendo que gente del otro sector, de centro derecha, algunos se van a abstener y me parece bien, porque yo creo que todavía hay mucho tema por discutir, mucho tema por debatir. Esto yo creo que es un piso mínimo y que tiene varios forados, y yo espero que la Convención Constituyente vea el texto de la Comisión de Expertos como lo que es, un borrador, un intento de dirigir la discusión, pero jamás una constitución definitiva, ni mucho menos una especie de jaula de oro, ¿cierto?, de la cual no se puede salir. Yo creo que eso es clave, y ahí le quiero preguntar a Luis Alejandro, porque tú fuiste elegido
con muchos votos por lo demás. Es parte de los 50 bárbaros que van a llegar. Claro, es uno de los 50 bárbaros elegido y con muchos votos, y está mal que mal, la comisión de expertos es una comisión designada por los partidos políticos. Entonces, si uno piensa, yo me imagino que el objetivo es hacer un proyecto de constitución que le haga sentido a la gente, y ustedes fueron elegidos por la gente. Entonces, creer, como dice Gonzalo, que aquí les llega una obra maestra, que ustedes solo acá la pueden mirar sin tocar, me parece que no es el espíritu. ¿Cómo lo ves tú, Luis Alejandro, hacia adelante ese trabajo? No, definitivamente. Mira, lo primero que creo que es importante recordar para todos los que nos están escuchando y viendo es que en el trabajo de la comisión experta nada está aprobado hasta que todo esté aprobado, ¿no? Creo que eso es interesante recordarlo. Aquí no hay aprobaciones parciales que después no se puedan tocar. Esto es un cierre que probablemente se va a dar la noche del 6 de junio. Eso es lo que yo auguro, ¿no? Lo segundo, evidentemente, que creo que desde la izquierda están empujando la frontera todo lo que pueden, sabiendo que su anteproyecto, su obra, va a llegar a un consejo en donde la derecha tiene los 3/5, ¿no? Y por lo tanto, dificultar un poco, porque la verdad es que el proceso de enmienda no deja de ser, de enmienda del anteproyecto, ¿no? En el consejo no deja de ser tramitado. Y obviamente el tiempo es escaso, por lo tanto va a obligar a elegir muy bien las batallas. Y después, perdona, Marcela, la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era? No, eso, era un poco eso, la relación entre este trabajo que hace, te fijas, hay un consejo designado con ustedes que están representando un poco el sentir de la gente en un consejo elegido, pero yo creo que un poco la línea de lo que estás diciendo. Sí, sí, o sea, yo concuerdo ahí absolutamente con Gonzalo, ¿no? O sea, pretender una constitución que le hable al 100% del electorado no es posible porque tú tenés un 30% de la población alojado muy a la izquierda, con posiciones que son irreductibles para ello y que obviamente son incompatibles con las posiciones de la derecha, con muchas. Entonces, no se va a llegar a acuerdo en todo y creo que pretenderlo es muy ingenuo, ¿no? Ahora, y no Así solo con que la idea, no solo con la idea de la derecha, sino con la idea de la democracia, básicamente, al de la final democracia sí. liberal, de la alternancia en el poder, etcétera. Gonzalo, de lo que tú viste de la comisión de expertos, teniendo esta salvedad que hace Luis Alejandro, ¿no es cierto?, que hasta que no esté todo aprobado, estas son las votaciones en las subcomisiones, de lo que alcanzaste a ver, ¿qué es lo que a ti te parece más preocupante? Bueno, varias ya las mencionaste tú, que esto darle un poder a los partidos políticos sobredimensionado, que lo único que va a hacer es que los partidos políticos se transformen en una lucha de camarillas y de mafias, porque él, ¿no es cierto?, logra tener el control de esto, que es una especie de regimiento más que partido político, que no me parece bien. Además, este tema de la paridad, que aunque se diga siempre que va a ser acotado, que va a ser solamente por los próximos 2 periodos, esto es como los impuestos. Todos los impuestos que parten transitorios siempre terminan permanentes, es una cosa, pero siempre. Y lo mismo va a ocurrir ahora, si establecemos la paridad de salida, eso va a terminar a perpetuarse, y hoy día puede ser 60-40, pero el día de mañana va a ser 50-50 de nuevo, y se van a cometer las mismas injusticias que hemos visto en los 2 procesos electorales anteriores, y gente con unas mayorías gigantescas queda fuera en beneficio de personas que no representan el territorio sobre el cual fueron electas. Entonces eso me parece grave, eso siempre meterle la mano a la urna y alterar el principio democrático de una persona a un voto y que vale lo mismo, yo creo que es atentatorio contra la democracia. También me da sospecha un poco este tema del Consejo Coordinador del Poder Judicial, que tiene como un aire de familia, ¿no es cierto?, con el Consejo de la Judicatura que quería establecer la Constitución anterior, entonces hay que ver bien cuáles son los elementos y los criterios que va a contener. Y también, como tú decías, que se elimina la negociación colectiva para ejercer el derecho a huelga, lo cual me parece gravísimo. La negociación colectiva es parte de un esfuerzo que se ha hecho por racionalizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. Es un esfuerzo civilizatorio, si quiere decirse, para no tener que llegar a las patadas siempre. Hay que conversar y eliminarlo me parece increíble en alguien que pueda creer, ¿no es cierto?, en la libertad de emprender, en las relaciones laborales que se basan en el mérito, en la confianza, etc. Y también hay que decir algo, que la comparación de este texto no puede ser
el texto de la convención anterior, porque no son comparables. El otro era un payaseo gigante, ¿no es cierto?, que está fuera de la órbita, está extramuros, como diría alguien. La comparación, si es mejor o peor, tiene que ser con lo que se va a comparar para la votación del plebiscito de salida, que es la constitución actual. Entonces, en lo que ve uno hoy día del texto que está, claramente es inferior a la constitución actual, en cuanto a extensión de derechos, autonomía de órganos intermedios, recursos de protección, defensa de los derechos individuales y colectivos, etc. O sea, es de más baja calidad técnica que lo que tenemos hoy día. Entonces, por eso es importante que siempre se entienda que esto es un borrador y que la Convención Constituyente, por supuesto, que puede intervenir y muy importantemente, ¿no es cierto?, en su texto definitivo. Oye, y no solo de inferior técnicamente, porque de verdad, yo lo digo medio en broma, medio en serio, pero yo encuentro que genera este texto que estamos conociendo problemas nuevos y no arregla los problemas que supuestamente tenemos que debieran arreglarse. Tú, Luis Alejandro, ¿cómo lo ves los aspectos que has alcanzado a ver? A mí me llama la atención, lo quiero decir, ¿no es cierto?, la porfía frente a lo que la gente ha manifestado una y otra vez. Por ejemplo, en el tema de la propiedad de los fondos previsionales. O sea, ese fue un tema clave para el rechazo del 4 de septiembre. A lo mejor en otro país no es así, pero tú que mientras aquí tienes proyectos de ley, ¿no es cierto?, para expropiar fondos de pensión, etcétera, el hecho de que esté en la Constitución la inexpropiabilidad, la propiedad, la heredabilidad, es fundamental. La gente lo ha dicho una y otra vez, pero la porfía de los expertos oficialistas en no reconocerlo llama la atención. ¿Cómo lo ves tú ese tema y qué otro tema te llama la atención? Mira, yo tenía una pequeña reflexión, pero es súper teórica respecto de la paridad, que cuando yo vi el acuerdo al que se llegó, ¿no? Corrígeme, Gonzalo, ¿no? Pero era por dos ciclos legislativos, se iba a ajustar el resultado electoral para que se guardara una proporción de 60-40, ¿no? Con ese máximo de 10% sobre representación, entre comillas, de cualquier sexo. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué se puede llegar a este acuerdo? Esto es una reflexión nomás, pero la gente que promueve la paridad, quienes promueven la paridad, lo hacen con la premisa de que el derecho está para transformar la realidad. Posición teórica que yo no comparto definitivamente, ¿no? Pero ellos sí, ellos creen que el derecho es un instrumento para transformar la realidad. Por lo tanto, lo que yo veo detrás de ese acuerdo es una especie de concesión a esta premisa, de decirle, bueno, si el derecho es realmente un instrumento para transformar la realidad, demuéstranos tu hipótesis, ¿no? O te vamos a dar un plazo para que demuestres que tu hipótesis funciona. Entonces te damos 2 periodos legislativos. Si es verdad que el derecho transforma la realidad, al tercer periodo ya las mujeres deberían estar equitativamente representadas respecto de los hombres, sin necesidad de estar forzando, metiendo la mano en la urna, como bien lo decía Gonzalo. Y si no, bueno, se cae tu hipótesis, ¿no? Y no vuelvas a insistir. Evidentemente que el problema que dice Gonzalo de que la posibilidad de que esto se perpetúe es infinita. Yo no tengo hoy día una posición respecto al tema, simplemente tenía esta reflexión, ¿no? sobre un punto que me parece bien interesante. Oye, ¿sí? pero ahí, claro, se cae la hipótesis si no pasa eso que dices tú después de 2 periodos, pero si se cae la hipótesis, entonces van a renovar la norma, porque van a tratar de lograr la paridad igual. Bueno, podría ser efectivamente, y alguien podría decir, oye, te dimos un plazo para que demostraras que esto realmente es como tú dices, no se consiguió el resultado, por lo tanto tus premisas son falsas. Y obviamente siempre desde el otro lado te pueden decir, no, lo que pasa es que me falta tiempo. Por eso tú podís matar ese debate hoy día diciendo, mira, no hay paridad, simplemente no hay paridad porque no te compro la premisa. Pero, en fin, esa va a ser la discusión política. Y después respecto de la porfía, mira, la única reflexión que yo tengo es que este va a ser el gran problema que va a enfrentar el gobierno, creo, o la coalición de gobierno, porque es evidente que hay una parte que no va a ceder en esos puntos, ¿no? Que no va a ceder en esos puntos porque ya entonces la nueva constitución no representa ninguno de los cambios que ellos buscaron o desean, ¿no? Y está obviamente el problema de si el gobierno va a buscar el apruebo de esta constitución, cuál es el precio que está dispuesto a pagar por aprobar esta constitución, ¿no? Y yo creo que va a tener una tensión interna muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que el gobierno va a enfrentar esta tensión y eventualmente una división a la hora de enfrentar el plebiscito de una parte que va a decir, mira, nosotros no podemos aprobar esto porque se aleja demasiado
de la sociedad que queremos construir, y otros que van a decir, mira, es lo que pudimos salvar del naufragio y tenemos que aprobar. Y yo quiero ver en esta porfía precisamente uno de esos síntomas, ¿no? Porque del otro lado es obviamente quienes promueven esto saben que desde la derecha en ese punto probablemente no se ceda. Entonces, en fin, esa es mi observación. Claro, y no solamente la derecha, la gente ha sido muy clara. Por eso yo creo que hoy día la esperanza en un órgano elegido, ¿no es cierto?, por personas que llegaron, además sin esconder su postura, sino que claramente defendiendo postura y teniendo que representar a los chilenos en este órgano. Quizás para terminar, porque se nos acaba el tiempo, en esto mismo, Luis Alejandro, tú sabes y conoces bien la forma en que la gente puede participar en este proceso. Yo creo que es importante que lo hagan, quizás explicar brevemente cómo se puede hacer. Durante la convención fue muy importante que la gente se involucrara. Se involucrara en ese minuto, fue con iniciativas populares, fue haciendo ver su opinión. Claro, éramos minoría, pero creo que ahora que somos mayoría, la gente no puede descansar solamente en ustedes que van a estar ahí. Efectivamente, mira, un brevísimo resumen, porque esto empieza ahora el 7 de junio. Hay una ventana de participación ciudadana que va del 7 de junio al 7 de julio. Es literalmente un mes. La participación ciudadana está coordinada por un órgano que es externo al Consejo Constitucional, que es la Secretaría Ejecutiva de Participación, creo que se llama, que está encomendada a un órgano compartido entre la Chile y la Católica. Ellos están trabajando en 4 cauces de participación. Uno es similar al de la Convención Constituyente, que es la Iniciativa Popular de Normas, las IPN, que al interior del Consejo Constitucional van a tener que tratarse como si fuera la iniciativa de unos consejeros, ¿no? Es la forma más importante o vinculante de participación. Después están las audiencias que la ciudadanía, la sociedad civil va a tener en el seno del Consejo Constitucional. Después están los diálogos ciudadanos y después había, creo que se llaman consultas ciudadanas, que son encuestas. Los diálogos son básicamente el cabildo, y, que son autoconvocados, etcétera. Van a haber unas plataformas para recoger la información y están las consultas ciudadanas que básicamente son encuestas. Pero a mí me parece muy interesante insistir en esto, ¿no? Que la ventana de participación ciudadana es entre el 7 de junio y el 7 de julio. Todo lo que viene después es para procesar los insumos que la ciudadanía le dé al Consejo Constitucional sobre enmiendas, y esto es lo último que digo, sobre enmiendas al anteproyecto de los expertos. Es decir, la participación ciudadana no es sobre cualquier cosa que les gustaría que esté en la Constitución, sino que enmiendas al texto propuesto por los expertos. Perfecto. Oye, Gonzalo, para terminar, ¿cómo ves tú hacia adelante? Curioso esto, ¿no es cierto?, que vamos a ver probablemente a la izquierda defendiendo el texto de una comisión designada versus a quienes estaremos defendiendo el texto que mejore la comisión elegida. Sí, bueno, ahí yo creo que va a ser importante el rol que juegue Republicanos en cuanto a lograr acuerdos amplios, lo más amplio que se pueda, nunca extremo, y no dejar que otras fuerzas traten de ser como los ejes o la racionalidad dentro del sistema. Yo creo que van a haber muchos constituyentes o la UDI, o Renovación Nacional, o Evópolis, que van a tratar de jugar un rol como de moderados, de la razonabilidad, del centro, dejando a republicanos como una manifestación extrema, y yo creo que eso sería un error. Y yo creo que republicanos, ya que tiene una mayoría, tiene que ejercerla, y mostrando que tampoco es un fanatismo gigantesco, sino que hay mucha gente muy razonable que puede llegar a acuerdos directamente, que no necesita de filtros moderados o democráticos, ¿no es cierto?, para poder consensuar grandes proyectos constitucionales. Entonces, yo creo que tiene una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, el profe Silva con todos sus camaradas, de cuál va a ser el tono de esta convención constituyente. Está clarísimo. Yo, bueno, estoy convencida que una mayoría como la que optó el Partido Republicano no necesita puentes. O sea, son ellos mismos los que, ¿no es cierto?, se van a acercar y van a construir los diálogos con esta disposición de no solamente dejar contento a un grupo de consejeros, sino de hacer un texto que le haga sentido a la gente, porque esto al final se plebiscita a fin de año. Así que, bueno, muchas gracias, Gonzalo, Luis Alejandro, por este nuevo podcast de la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián en conjunto con el libro. Hasta el próximo viernes. Adiós.